De veras, qué bendición que el Dios de los cielos sea su pastor, porque si Él es su pastor, nada le faltará y nada le debe de faltar. Nada le debe de faltar. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero también dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y de eso trata esta enseñanza. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias porque tu presencia está en medio de nosotros sin que nosotros lo merezcamos, Señor. La verdad, no somos mejores que todas las demás personas, Señor, pero grande es tu amor, grande es tu misericordia. Y tú, Señor amado, nos has tomado en cuenta para visitarnos, para pastorearnos, para dirigirnos. Pero la verdad, Señor, que no lo merecíamos. Pero aquí estás tú, Señor, y te damos gracias. Te suplicamos, Padre, que nos bendigas en la exposición de esta palabra, que tú hables a cada persona aquí presente y que ha de escuchar esta palabra. Bendícela ahí en ese lugar donde se encuentre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y bendícenos a nosotros. Amén, Padre. Amén. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 14 y 15, dice: yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan que hemos compartido 3 enseñanzas que hemos titulado: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Ahora Jesús nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estos pasajes los vamos a explicar al final. Pero antes de entrar a algunos puntos importantes de esta enseñanza, cabe señalar que el contexto de estos pasajes viene desde el capítulo 9, que yo les invito a que ustedes lo estudien, a que ustedes lo escudriñen, lo lean, donde se nos habla de un acontecimiento particular. Esto es un milagro. Ocurrió un milagro. ¿Hacia quién fue dirigido ese milagro? Hacia un hombre que había nacido ciego, que desde su nacimiento, cuando nació del vientre de su madre, no miraba, estaba ciego. Pasaron los meses y seguía estando ciego. Pasaron los años de la infancia de esta criatura y seguía estando ciego. Llegó a la adolescencia y aún no miraba. Llegó a la juventud y seguía estando ciego. Amada persona, qué triste ha de haber sido para este hombre el no mirar, el haber estado ciego. Pero había una oportunidad para él. Ustedes lo pueden leer, cómo es que el Señor Jesucristo sanó a este ciego de nacimiento. Y lo sanó en un día de reposo. En un día que para líderes de aquella época fue como un sacrilegio, fue como una gran ofensa, porque ellos decían: este hombre que ha sanado a esta persona ha quebrantado el día de reposo. Y entonces no estaban de acuerdo con lo que Jesucristo había hecho. Pero vemos nosotros que al darse cuenta el liderazgo, mandaron traer a ese ciego. Los fariseos mandaron traer a ese ciego y le cuestionaron. Le empezaron a preguntar: dinos, ¿es cierto que hubo un milagro en tu vida? ¿Es cierto que este hombre te sanó? Y él dijo que sí. ¿Es cierto que tú naciste ciego? Y él dijo que sí. Y no lo creían. No le creían las palabras de este personaje. Como no quedaron satisfechos, los líderes de esa época mandaron traer a sus padres y le preguntaron: a ver, ¿es este vuestro hijo? Y
Y ellos contestaron por temor a ser expulsados. Contestaron de la siguiente manera: es cierto, Él es nuestro hijo. Es cierto que Él nació ciego. Es cierto que Él nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora Él puede ver la claridad? ¿Cómo es que Él ahora tiene su vista? Ha recobrado su vista. Y ellos respondieron sabiamente. Le dijeron: de cómo ve, no lo sabemos. Pero de que era ciego, era ciego. Edad tiene. Pregúntenle. Pregúntenle. Y amados, vemos que estos líderes definitivamente no tenían amor en su corazón. Habían amenazado a la gente, a las personas, que todos aquellos que creyeran en Jesucristo, que se acercaran a Jesucristo, que creyeran que Él era el ungido, iban a ser expulsados de la sinagoga. Iban a ser expulsados de su religión solamente por creer en Jesucristo y no hacerle caso a ellos. Por no hacerle caso a ellos. ¿Qué vemos después? Le vuelven a hacer la pregunta al ciego y él les comentó: ¿que acaso queréis haceros sus discípulos? Y esas palabras no le gustaron a esos pseudos líderes. No les gustó y lo terminaron expulsando. Lo expulsaron. Qué terrible, qué tremendo. Pero ese es el contexto de las palabras que estamos estudiando. Nos va a quedar más claro y nos sirve ese contexto para que entendamos lo que después nos dice el capítulo 10. Fíjate lo que dice la Escritura, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Amados, Jesús se dio cuenta que a este hombre lo habían expulsado del templo, de la sinagoga, del lugar donde él se congregaba. Yo pienso que Jesucristo buscó la oportunidad para encontrarse una vez más con él, porque había una necesidad específica en este hombre. No solamente tenía la necesidad de que se le devolviera la vista, sino su alma estaba también necesitada. No era cualquier cosa ser expulsado, y menos para un judío, porque los judíos eran bien devotos. Ellos sabían que eran hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham. Era el pueblo escogido por Dios. Por costumbre, a ellos se les enseñaban desde muy temprana edad a orar, a buscar de Dios, a leer la Torá, a leer el Talmud, a buscar de Dios todos los días. Entonces ellos estaban acostumbrados a ir al templo, a ir a buscar a Dios a las sinagogas. Y decirle a un judío: ¿quedas expulsado? No era cualquier cosa. Pero a este varón lo habían expulsado. Lo habían expulsado. Jesús sabía que esa alma, esa oveja, necesitaba ser llevada ¿a dónde? Al redil, con el príncipe de los pastores. Una ovejita necesitada, descarriada, que necesitaba estar en el redil. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este hombre no solamente tenía necesidad de la vista física, sino por dentro estaba ciego espiritualmente. No conocía a Jesucristo como debe de ser. Había tenido un encuentro con Jesús, había recibido un milagro, pero su alma estaba perdida. Su alma estaba en tinieblas. Y este pasaje que estamos leyendo de San Juan 9:35, qué interesante, fíjate, oyó Jesús. O sea, Jesús le puso atención a este hombre. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Amados, qué importante es recibir un milagro de Jesús, pero mucho más mejor es creer en Jesucristo, creer en el Salvador, creer en el príncipe de los pastores. Jesús le hace la pregunta a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y vamos a ver la respuesta. Versículo 36, 37 y 38. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Se resistió? ¿Tenía hambre? ¿Tenía necesidad? Sí, y no se resistió. Él le responde humildemente a Jesús: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Eso es mi necesidad. Yo estoy buscando tener un encuentro con el Dios de los cielos, porque vengo a la sinagoga, vengo aquí y no encuentro nada. ¿Quién es? Lo estoy buscando desde hace un tiempo para que yo crea en él. Jesús les da la respuesta. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró, Entonces, en estos pasajes vemos la determinación como primer punto de buscar la verdad y de abrazarla de este personaje. 2, vemos que Jesús le dijo que él era el Hijo de Dios. Jesús nunca engañó a la gente y siempre habló con verdad, porque Jesús es la verdad. Ya lo explicábamos en estudios pasados. ¿Qué más vemos en estos pasajes que acabamos de leer? Que este hombre creyó en Jesucristo, y el fruto de haber creído de todo corazón, de haberse entregado a él de todo corazón, lo llevó a adorarlo, adorar a Jesús. Le empezó a adorar, se postró y lo adoró. Y este hombre hizo lo correcto, porque estaba adorando al Creador del universo, estaba adorando al príncipe de los pastores, al Verbo de Dios hecho carne. Pero ahí no termina todo. Parte de esta historia que estamos compartiendo del capítulo 9, le sigue al capítulo 10. Y en el capítulo 10 es donde nos encontramos que Jesús empieza a señalar al falso pastor, al falso liderazgo, al falso guía. En el capítulo 10 usted lo puede leer en su casa, no lo vamos a leer todo, pero allí usted se va a encontrar que Jesús les dice a los fariseos, a los líderes de esa época, que no eran verdaderos pastores, que eran personas fraudulentos, que no eran personas verdaderos guías, etcétera, etcétera. Siguiente punto de este mensaje. Dichos pseudopastores no eran del redil de Cristo. Vamos a ver San Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Tremendas palabras Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos. Les estaba diciendo: ustedes no son mis ovejas. Ustedes no pertenecen a mi redil. Ustedes están perdidos porque ustedes no han creído en mí. Se rehúsan en creer en mí, en entregarse a mí. Ustedes prefieren más su religión, ustedes prefieren más sus costumbres, ustedes prefieren más su mala manera de vivir, religiosa, hipócrita, que creer en mí. Ustedes no sois mis ovejas, como os he dicho. Ya se los había dicho Jesús una y otra vez. ¿Y por qué no son verdaderos pastores? ¿Qué evidencias tenía Jesús para decir que ellos no eran verdaderos pastores o verdaderas ovejas también?
Juan 10:8 nos dice el por qué ellos no eran verdaderos pastores. Bueno, ya nos estamos dando cuenta desde el capítulo 9, desde la explicación, cuando expulsan y cuando le dicen al hombre, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, eran tremendos los líderes de esa época, no tenían ni una gota de amor. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Por qué no eran verdaderos pastores? Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Cómo les estaba diciendo Jesucristo a ellos y a los que anteriormente habían llegado? ¿Y a quién se refiere Jesucristo? Al falso liderazgo, a los falsos profetas, gente que se ponía como un verdadero líder, como un verdadero profeta, y no lo eran. Dios no los había puesto un rey, los había puesto una reina, o se habían puesto ellos solos, pero Dios no los había mandado. Dios no les hablaba a ellos. Y dice Jesucristo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesucristo a estos fariseos, a estos falsos ministros? Que eran ladrones. 2, que eran salteadores. Y aquí las palabras salteadores en el griego arroja saqueadores. Ellos saqueaban. Eso es lo que significa salteadores en el griego. Saqueadores, maleantes y bandoleros. Qué terribles palabras, de veras. Jesús, no porque sean malas, sino que son fuertes, dadas para una persona. Y eso era lo que ellos necesitaban escuchar. Jesús le dijo a estos líderes, a los fariseos, a estos pseudos pastores, pseudos guías, que eran ladrones, que eran saqueadores, que eran maleantes y que eran bandoleros. Increíble, un guía espiritual, que Jesús le diga, son bandoleros, son saqueadores. ¿Qué te deja ver, amado? Que eran gente interesada, era gente no de fiar, eran líderes egoístas, ladrones, que no les interesaba el alma de las ovejas, no les interesaba ningún ser humano, no les interesaba. Lo que les interesaba era lo que podían sacar de las ovejas. O sea, no eran verdaderos pastores. Fíjate lo que dice San Juan 10, 12 y 13. ¿Por qué más no eran verdaderos pastores? Más el asalariado y que no es el pastor. Jesús aquí dice que no son pastores y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. De veras, no les importaban. Lo está diciendo Jesucristo con sus propias palabras. Estos hombres no les importaba que esas ovejas fueran a la gloria eterna, fueran salvas. Ellos querían que esas ovejas estuvieran solamente en su redil, en su sinagoga. Querían llenar su sinagoga, pero no les hablaban la verdad. No llevaban a las ovejas al Señor Jesucristo. Ni ellos mismos creían en Jesucristo. Quizá por intereses propios que tenían ellos. Pero Jesucristo dice, no le importan las ovejas. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús les dice que eran asalariados, que estaban simplemente por situaciones económicas, situaciones de dinero. Hacían las cosas porque lo tenían que hacer y porque había ¿qué? Dinero de por medio. Si no había dinero, no se movían. 2, dice Cristo en estos pasajes que no eran sus ovejas, en pocas palabras, que no eran los padres espirituales, que eran usurpadores. Eso era lo que eran los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué no había ese amor?
Porque no les costó oración, porque no les costó ayunos, porque no les costó el predicarles la verdad como debe de ser. No les costó a ellos nada. Simplemente eran asalariados. Tomaban una función de un liderazgo, de un pastoreo, pero no eran verdaderos pastores. No les importaban las ovejas a estos fariseos, a estos líderes. ¿Por qué más no eran pastores? Jesús dice que ellos eran cobardes. Ellos eran cobardes porque cuando venían al lobo, huían, dejaban a las ovejas a las garras del lobo. Amados, los lobos son terribles, son pero bien fieros. Son animales muy salvajes, carroñeros, en el buen sentido te lo comento. De tal manera que en la Biblia hay algo interesante. Jesús señala a los falsos profetas como lobos rapaces, como lobos rapaces. Créanme, eso es lo que son los falsos profetas, lobos rapaces. Hay liderazgos que a veces no se proclaman profetas, pero se proclaman pastores, que son lobos rapaces. Lamentablemente, eso es lo que hay en estos tiempos. Y habrá, y ha habido en todos los tiempos, falso liderazgo, falsos pastores, que no les importan las ovejas. Lo único que les importa a estos falsos pastores es la lana de las ovejas, porque son asalariados. Quiero detenerme aquí para aplicarlo a nuestros tiempos. Lo mismo pasa, amados. Así como pasó en la época de nuestro Señor Jesucristo, actualmente hay eso, está ocurriendo eso. Hay un falso liderazgo que engaña a la gente, que engaña a las ovejas. No les hablan como debe de ser, no les llevan al Señor Jesucristo, no los llevan a la verdad, no les hablan en contra del pecado, no les hablan que hay un infierno para no asustar a la gente. Les están dando, en lugar de darles pastos frescos para la eternidad, para que sean fuertes, les están dando, para que mejor me entiendas, gansitos, puras papitas, puras cosas chatarras que no alimentan a las ovejas. Los están entreteniendo. No les hablan que vivan en santidad, no les hablan que vivan obedeciendo los mandamientos de Dios. Los están engañando. Hay un falso liderazgo. Yo quiero que por favor entiendan, no es porque yo esté hablando aquí de la gente, y es más, ni siquiera estoy mencionándote nombres, pero sí estoy generalizándote y te estoy diciendo que hay un falso liderazgo, que hay falsos pastores que no aman a las ovejas, no aman las almas, no les interesa. Por eso no les hablan de la verdad, por eso no les hablan que hay que vivir conforme a lo que Dios ha establecido en este libro. No les hablan como debe de ser. Los tienen entretenidos. Cuánto falso liderazgo. Ahí está en un momento dado haciendo un show. Contratan payasos. Contratan no sé qué tantas cosas, artistas. Lo que les interesa es llenar su lugar de mucha gente, pero no porque amen las almas, no porque ellos estén interesados que sean salvos y vayan a la gloria eterna a los pies del Señor Jesucristo. Lo que les interesa es competir con otros pseudos pastores para decir que ellos tienen una iglesia mucho más numerosa, pero no aman las almas, no los llevan a Jesucristo. No los llevan a que se arrepientan de sus pecados. Ahí tienen en un momento dado a líderes de alabanza que saben que andan en fornicación y se hacen de la vista gorda. Porque tocan bonito, porque si no, ¿quién va a tocar el teclado? Porque si no, ¿quién va a tocar esto? No les importan sus almas. Saben de alguna manera que hay personas que andan en adulterio y no les dicen que se arrepientan de su adulterio, porque esos que están adulterando diezman, dan un buen dinero, y eso es lo que les interesa a esos falsos pastores.
falsos ministros, el dinero de la gente. No les importa sus almas. Por eso no les hablan la verdad. Oh, amados, qué triste y qué lamentable. Pero eso es lo que está pasando. Yo quisiera decirles que todo el liderazgo son de Dios, que todos los pastores son de Dios, que todos los profetas que pueda haber, que puedan ser pocos o muchos, que son de Dios. Pero no te puedo decir eso. Así como ocurría en la época de nuestro Señor Jesucristo, así pasa. Hay falsos pastores que no les importan las ovejas. Jesús dijo que los falsos profetas son como lobos rapaces. Amados, yo quiero pensar que una cosa es un pastor y otra cosa es un falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta es más rapaz que un falso pastor. El falso pastor como que es un poquito más tranquilo, pero no deja de tener sus colmillos. Y un falso profeta tiene una unción infernal, tiene una unción demoníaca. Tiene los colmillos hechos y derechos. Es más peligroso. Entonces ven, hay falsos profetas que llegan y empiezan en un momento a trasquilar las ovejas del incauto pastor que no tiene a Cristo. Y llega y arrastra esas ovejas y las engaña. Y hay una pugna y hay un pleito después entre ellos. Qué terrible es esas situaciones. Después de explicar un poquito de el contexto de los pasajes, era muy importante explicarlo, amados, para que resalte nuestro Señor Jesucristo. Ya explicamos cómo son los falsos pastores, cómo eran los fariseos, cómo no tenían amor, cómo es que expulsaron al ciego de nacimiento, solamente porque Él les dijo, ni siquiera les ofendió. No los insultó, no los injurió, nada. No solamente les dijo, ¿queréis acaso ustedes haceros también sus discípulos? Nada más por eso. No les dijo nada malo. No, pues, esa fue la gota que derramó el vaso. Lo terminaron expulsando a este hombre. Pero ¿quién crees que lo acobijó? Ya lo vimos. Dejó el redil del falso ministro para llegar ¿a dónde? Al redil del príncipe de los pastores. Pero viene la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús dijo, yo soy el buen pastor? Él dice que Él es el buen pastor. ¿Por qué lo dijo? Veamos San Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué Jesucristo es el buen pastor? Vamos a explicar varios puntos, pero en este pasaje nos deja ver por qué Él pone su vida por las ovejas. Amados, ¿por qué Jesucristo dijo que Él era el buen pastor? Porque, número uno, siempre estuvo al lado de sus discípulos. Siempre estuvo. Cuando Jesús llama a sus ovejas a que lo sigan, en este caso a los apóstoles y aquellas mujeres que también decidieron seguir a Jesucristo, al príncipe de los pastores, todos los días estuvieron con Él. Jesús siempre estuvo todos los días con ellos. Y es más, Él, antes de partir a la gloria eterna, le dijo a sus discípulos que iba a estar con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. En este caso, hasta que ellos partieran también de esta tierra, de esta tierra. Por eso es que Jesús es el buen pastor, siempre está al lado de sus ovejas. ¿Qué nos deja ver este primer punto? Amados, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él anhela estar todos los días con sus ovejas. Y Él ha prometido estar todos los días hasta que tú mueras o venga Él contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él es un buen pastor. Él es un buen pastor.
Él no te va a dejar muy fácilmente, Él no muy fácilmente va a dejar a su oveja, sea hombre o mujer. No los va a dejar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque Él es un buen pastor. No creas que ya si una oveja por ahí se empieza a descarriar, empezó a caminar con Jesús y está en el redil de Cristo, pero en ese caminar la ovejita por ahí se empieza a descarriar, el Señor Jesucristo inmediatamente va a intervenir. Va a ir, le va a decir, oye, ¿qué te está pasando? No es por allí, este es el camino. Va a buscar una y otra manera para que esa oveja no se pierda. Porque Él es un buen pastor. Él es un buen pastor. Por eso, amados, es que Jesucristo es un buen pastor, porque Él siempre ha estado y estará al lado de sus ovejas, de sus hijos, de sus hijas, de sus discípulos. ¿Por qué más es un buen pastor nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es un pastor compasivo. Él es un pastor compasivo. ¿No dice la Escritura que les dio de comer a la gente que lo seguía? Y que tenía preocupación por ellos y tenía preocupación de mandarlos sin comer y no vaya a ser que se fueran a desmayar por el camino. Y no les multiplicó ahí los peces y los panes y les dio el alimento. ¿Qué es eso? Compasión, amor, amor. Jesús les dio de comer a sus ovejas, les dio el alimento. Y no nomás fue un alimento físico, no nomás tuvo compasión sanando enfermedades, sino les daba el verdadero alimento. ¿No dijo Él que Él era el pan de vida? ¿Y que su sangre era verdadera bebida? Él es el buen pastor en todos los aspectos. Jesús mostró una compasión como nosotros no tenemos idea. Iba en una ocasión una persona llevando a su único hijo a enterrarlo. Mirábamos en el ejemplo la semana pasada, su único hijo. Y dice la Biblia que Jesús, ¿qué? Se compadeció, tuvo compasión. El verdadero pastor tiene compasión. En este caso Jesucristo tuvo compasión de muchísimas personas. Les dio de comer, hizo sanidades, tantas cosas. Él tuvo compasión de las ovejas descarriadas, Él tuvo compasión de las personas. Por eso es que Jesucristo es el buen pastor. Tercero, ¿por qué más Jesucristo es el buen pastor? Porque no solamente Jesucristo era compasivo con sus ovejas, sino aún Jesucristo era paciente con sus ovejas. Él les enseñaba con paciencia a sus discípulos, les instruía, les alertaba a sus ovejas, les llevó a los pastos frescos, a las aguas de reposo. Jesucristo siempre estuvo al pendiente de sus ovejas. E inclusive con el traidor Judas, Jesucristo le reconvino varias veces. Hay un ladrón aquí entre nosotros. ¿Qué le dio a entender Jesús al ladrón? Ya te descubrí, ya te descubrí. Arrepiéntete. Y no se arrepintió el ladrón Judas. No se arrepintió. Y luego en otra ocasión, igual de la misma manera, Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre, traicionas al Hijo del Hombre. Y no se arrepintió Judas. ¿Por qué Jesús le dijo una y otra vez? Le reconvino una y otra vez. Porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Judas no quiso arrepentirse de su pecado. Jesús respetó su decisión y se terminó perdiendo esa oveja que tenía como por nombre Judas Iscariote. Pero Jesús le reconvino varias veces. Jesús le reconvino varias veces y Judas no se arrepintió. ¿Por qué más nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor? Porque estuvo dispuesto antes de que le llegara su hora a morir o defender sus ovejas. ¿Ustedes se acuerdan el suceso en el monte Sinaí? Cuando Jesús está orando y van por él, iban a tomar a todos. Todos hubieran ido a la cruz. A todos los hubieran crucificado. A todos. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? A Jesús. Entonces yo soy.
Dejen ir a mis ovejas. Déjenlos, aquí estoy. Buscan al líder, buscan al príncipe de los pastores. Miren, aquí estoy, pero déjenlos ir a ellos. Y los dejaron ir. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el buen pastor. Es el buen pastor. Él sabía que aún todavía no le había llegado su hora. Él sabía que iba a morir siendo crucificado, pero todavía no le llegaba su hora. Pero mientras todavía no le llegara su hora, Él daba la cara por sus ovejas. Él las salvó de que fueran en un momento dado también llevados presos, en esa ocasión, a sus ovejas, a su Pedro, a su Juan, a su Andrés, etcétera, etcétera. Váyanse. E inclusive torpemente, ¿qué hizo la oveja llamada Pedro? ¡Pum! Le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué hizo Jesucristo? Tuvo que ayudar esa imprudencia de Pedro y le sanó, le restableció la oreja a Malco. Amados, Jesucristo es el buen pastor. Es el buen pastor. Jesús no huyó. En esa ocasión pudo haberse escapado Jesús en ese monte Getsemaní. Pudo haberse escapado, pero no huyó. Él dijo, aquí estoy. ¿A quién buscan? Aquí estoy. Dejen ir a ellos. ¿Por qué más Jesucristo es el buen pastor? Porque al final Jesús, como amó mucho a sus ovejas, dio su vida por ellas. Por eso es el buen pastor. Por eso Jesús es el buen pastor. Fíjate lo que dice San Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas. Amados, Jesucristo como buen pastor puso su vida en lugar de los suyos. No solamente dijo, liberen a ellos, a estos no los toquen, sino aún estuvo dispuesto a morir por todos los seres humanos. Dime tú, ¿no se merece ser el príncipe de los pastores? ¿El rey de los pastores? ¿Qué pastor haría eso por sus ovejas? Pues solamente un verdadero pastor. Un verdadero pastor. Viene a mi mente aquel suceso donde un pastor se acobardó. Un pastor que cuando llegaron los problemas tuvo miedo y se acobardó. Lo agarraron los comunistas junto con dos de sus discípulas. La única manera de salir vivos en esa ocasión era que ellos negaran a Jesucristo, dejaran de ser cristianos, dejaran de predicar al Señor Jesucristo y se volvieran al ateísmo, al socialismo. Le preguntan a las jovencitas y no negaron a Jesucristo, no traicionaron a Jesucristo. Van con el pastor y el pastor sí se acobardó. El pastor sí tuvo miedo y terminó, para que él fuera libre, tenía que matar a sus ovejas. Le dieron la pistola al pastor, le dijo, una de sus ovejas, que era una joven, le dijo gracias por todo lo que él había hecho, pero le dio unas palabras por sus vidas, ¿no? Pero le dio una palabra al pastor: no te guardamos rencor de lo que vas a hacer, te perdonamos, pero cuando tú hagas eso, arrepiéntete como Pedro. Eres importante, arrepiéntete. Nosotros te perdonamos, pero no vamos a negar a Cristo. No hay ningún problema, te perdonamos. Y terminó el pastor matando a sus ovejas. Después de que él mata a sus ovejas, a las dos jovencitas que él había predicado, etcétera, los comunistas le quitaron la vida al pastor. Ya no hubo oportunidad para que este pastor se arrepintiera.
Amados, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes, que solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Se requiere valentía. Por eso dice la Biblia que muchos que están en el infierno son gente que se acobardó, gente cobarde. Dice Apocalipsis que los cobardes estarán en el infierno, los incrédulos. Entre toda esa lista que nos habla Apocalipsis 21:8 están los cobardes. Oh, amada persona, qué terrible es este dato que te estoy dando, pero así es como ocurre. Porque hay gente que se acobarda y hay también falso liderazgo. Pero nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor porque Él dio su vida por las ovejas. Su vida en la cruz del Calvario, con muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue valiente y murió con muerte de cruz. Ya vimos por qué Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Quiero decirles que hay buenas noticias para todas aquellas personas que no están en el redil de Cristo, que no son ovejas del Señor Jesucristo. El día de hoy hay buenas noticias para ti que no eres oveja de Cristo. San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces este pasaje nos deja ver algo muy, pero muy importante. Ve el corazón del pastor, del buen pastor, del Señor Jesucristo. Él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, que no están en el redil. Tengo que ir por ellas. Aquellas también debo traer, y ellas, cuando yo las traiga, van a oír mi voz, y habrá un rebaño para ellas y un pastor. O sea, Jesucristo se da cuenta y Él sabe que hay falsos pastores, hay falsos profetas que están lastimando a las ovejas, que las están trasquilando, que les están dando un mal ejemplo, que les están llevando a la perdición, que no tienen amor para con ellas, etcétera, y las golpean. Y hay quienes hasta los expulsan, los disciplinan, y que no tienen amor por ellos, por esas ovejas. Jesús lo sabe claramente. Entonces Él dice que hay otras ovejas que tiene que ir por ellas y que van a oír la voz de Cristo, el verdadero pastor, y los va a llevar a un rebaño y las va a empezar a pastorear. ¿A qué oveja se refiere? Vamos a ver Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amada persona, hermano y amigo, Jesucristo vino principalmente por los suyos, por los judíos. ¿Por qué? Porque esas ovejas estaban descarriadas, estaban dispersas. Esas ovejas ya no estaban en el redil, ya no estaban en el camino de Dios. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que esas palabras Jesús se las dijo a una mujer que pedía ser alimentada, que pedía ser bendecida, que no era judía. Y Jesús le da una respuesta a esta mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados, las ovejas, el pueblo de Israel, no estaban en el camino de Dios. Estaban perdidos, estaban descarriados. Por eso vino Jesús a mostrarles el camino. Y así le puede acontecer a cualquier iglesia, a cualquier oveja
que no anda conforme a los caminos de Dios. Puede haber muchísimas iglesias con ovejas que puedan ellos tener, y de entre todas esas ovejas, amados, Jesucristo tiene preocupación por ellas, porque están descarriadas, así como le aconteció a la nación de Israel. Estaban descarriados. Y yo pienso que hay muchos que necesitan ser traídos al redil en estos tiempos. Entonces vemos nosotros que Jesús dice que esas ovejas a quien Él debe de traer, primeramente son a todas aquellas que dicen que son ovejas, pero que no están en el redil de Cristo, no están con Cristo, no están siendo alimentadas por Cristo. Y Jesús tiene preocupación por ellas, y por eso es que Él es enviado. Le dice a esta mujer sirofenicia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En pocas palabras, Jesús quiere que todos aquellos que se dicen ser cristianos o dicen ser ovejas de Cristo, que realmente lo sean. Jesús quiere que realmente sean sus ovejas, que realmente sean cristianos, que realmente sean cristianas. Eso es lo que quiere Jesús, que todas estas personas realmente lo sean. A eso vino Jesús, pero no solamente vino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Vamos a ver lo que dice Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ve nada más cómo Jesucristo en su corazón estaba el evangelismo, el predicar, el hablarle a las personas, el atraerlas al redil. Él recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñaba aún inclusive a través de las sinagogas, predicaba el evangelio del reino de Dios. Era compasivo con toda la gente, sanando a toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y dice el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ve el corazón del Señor Jesucristo. ¿A quién miró? A las multitudes. Ya a todos, en general. Miró a las multitudes y tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas, porque estaban dispersas, estaban desamparadas en el sentido espiritual. Dios no estaba con ellas, el pecado los tenía esclavizados, estaban dispersos, estaban engañadas, estaban como ovejas que no tienen pastor. Amados, Jesús miró hacia estos tiempos. Así como Jesús miró las multitudes de su época, no solamente estaba mirando a esas multitudes solamente, sino estaba mirando nuestra época, estaba mirando estos tiempos finales. Y Él sigue viendo multitudes y Él sigue teniendo compasión de todas las multitudes. Ay, hermano, pero mira la gente homosexual, mira la gente promiscua, mira la gente borracha, mira la gente ladrona, qué malos son. Sí, pero ¿tienes tú compasión de ellos? ¿Tienes tú compasión de la lesbiana, del homosexual, del asesino, de la asesina, del violador? ¿Tienes compasión de ellos? ¿O tienes solamente pura ira, muy indignada, muy indignado? ¿Tienes compasión por los borrachos? ¿Tienes compasión por los bolos? ¿Tienes compasión por el amargado, por la amargada? ¿Tienes compasión por el perdido, por la perdida? ¿Tienes compasión por el fornicario, por el adúltero? ¿Tienes compasión por todas esas personas que hacen cosas malas, que roban? ¿Tienes compasión por la prostituta? ¿Tienes compasión por la ramera, como lo llama la Escritura? ¿Tienes compasión por la gente pecadora? ¿O qué corazón tienes? Amados, ¿te fijas el corazón de Cristo? No es que Jesucristo se deleite en la mala manera de vivir de la gente, no.
Todo el pecado que te acabo de mencionar le ofende muchísimo al Señor Jesucristo. Pero Jesús tiene compasión de ellos. Tiene compasión porque los ve perdidos, los ve perdidas. ¿Tú crees que Jesucristo no tiene compasión por aquel que se dice que es cristiano y no lo es? Y está engañado y está engañada. Jesús tiene compasión por los hipócritas. Jesús tiene compasión por el celoso, por la envidiosa, por los que están perdidos. Él está preocupado por todos. ¿No dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del que muere, sino quiere que toda la gente sea salva? El corazón de Cristo es un corazón de un buen pastor. Él tiene preocupación. Es más, no vamos a irnos tan lejos. Él te ve a ti y sabe qué tan perdido, tan perdida estás. Y Él tiene compasión de ti. Esto es, tú le preocupas a Jesús. Jesús está interesado en ti. Aquí dice que tuvo compasión ¿de qué? Al ver las multitudes. Tuvo compasión de ellas. Compasión es, me interesan. Quiero hacer algo por él, por ella. Pon tu nombre. Yo no sé cómo vivas, pero Jesús sí sabe cómo vives. Yo no sé qué es lo que tú piensas, pero Jesús sí sabe lo que tú piensas. Jesús sabe tus pasos. Él te conoce todo. Jesús sabe tus tristezas. Jesús sabe tus lágrimas. Jesús sabe todo de ti. Jesús sabe lo que tú haces. Él te conoce todo. Tus preocupaciones, todo. Él sabe que tú estás perdido, que tú estás perdida. Que tú necesitas ser llevada ¿a dónde? ¿O llevado? Al redil, al redil. Y la buena noticia es esta, que Jesús está interesado en ti. Que Jesús quiere que seas tú su oveja y Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser tu guía. Él quiere traerte a su redil. Esa es la buena noticia. Pero a mí, sí, a ti, porque Él es el buen pastor. Dime tú, ¿no es eso una excelente noticia? Y bendito Jesús, que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Jesús sabe que tú estás desamparada, desamparado, que tú estás lejos de Dios, porque tus pecados te han separado de Dios. Jesús sabe que tú estás vacío, que tú estás vacía, que no eres feliz, que eres una oveja flaca, desnutrida espiritualmente, vacía, pero Jesús quiere darte vida. Como miramos la semana pasada, Jesús quiere que tú seas una verdadera oveja, que no seas una oveja enferma. Y sé que hay muchas ovejas enfermas a consecuencia del pecado. Jesús sabe muy bien que el pecado te ha separado del Padre, que estás disperso, pero Él no quiere que ya estés así. Jesús es el buen pastor y Él tiene compasión de ti, preocupación por ti. Quiere atraerte a su redil. Amada persona, es una grande bendición ser una oveja de Cristo. Es una grande bendición. Fíjate lo que dice Juan 10, 27 y 28, ya para finalizar. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. Una verdadera oveja oye la voz de Cristo. Si tú quieres ser una verdadera oveja, oye la voz de Jesús. Hoy Él te está llamando. Él sabe tú cómo vives, cómo estás. Él quiere que te arrepientas de tu maldad, que dejes de ofenderlo, te apartes de tus pecados, pero Él también quiere que tú creas en Él, que te entregues a Él. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús te conoce, pero quiere realmente que tú seas su oveja. Y me siguen. Una verdadera oveja de Cristo sigue al pastor. Ahora entiendes la importancia de cómo es que una oveja, que realmente es oveja,
sigue a su pastor. Tienes que seguir a Jesucristo. Tienes que hacerle caso. Lo único que tienes que hacer es involucrarte al redil que Jesucristo ha puesto. Que vengas a Él y Él te va a estar pastoreando, te va a llevar a pastos frescos, a aguas de reposo. Te va a ayudar. Pero es que mi pie está quebrado, pero es que tengo, no sé, garrapatas y tantas cosas a consecuencia de mi pecado. Él te va a sanar completo. Él te va a limpiar, te va a purificar para ponerte a salvo, a su redil. Y Él te va a pastorear todos los días. Te va a guiar, no vas a tener por qué preocuparte, nada te va a faltar si tú te entregas a Jesucristo, si tú vienes al redil de Jesucristo y crees en Él. Cristo le dijo a aquel ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre dijo, creo, y le adoró. ¿Crees tú en el Hijo de Dios, que Él es el pastor y que Él te está llamando? Entonces cree en Él y síguelo, entrégate a Jesús, vive para Cristo. Pero es que tengo que renunciar a mi pecado. Sí, tienes que renunciar al mundo y a tus pecados. ¿Qué te ha dado el pecado? ¿Qué te ha dado el mundo? ¿Te ha hecho el hombre y la mujer más feliz? No, mira cómo te tiene. Cristo quiere ayudarte, que vengas a Él. Qué hermoso es ser una oveja de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy a esas ovejas que oyen la voz y son conocidas por Cristo y lo siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. En pocas palabras, esas ovejas que vengan a Cristo, constantemente Él les va a estar dando vida. Vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene con vida humanamente? ¿Qué es lo que nos mantiene con vida? El aire, el alimento y el agua, ¿verdad? Es lo que nos mantiene con vida. Agua, alimento y el aire que respiramos. Bueno, ¿qué es lo que mantiene con vida a una oveja espiritual? Jesucristo. Va a dar una vida en la palabra de Dios, con su Espíritu Santo, con su propia presencia, y no van a perecer jamás. En pocas palabras, no van a andar sedientos de pecado, sedientos de maldad. ¿Por qué? Porque están completos en Cristo. Porque Cristo les da todo lo que ellos necesitan. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa tan preciosa que es una realidad. Si tú estás en la mano de Cristo, venga el diablo, vengan demonios, quien sea, falsos pastores, falsos profetas. Si tú estás bien agarrada en la mano de Cristo, oyes su voz de Él y le sigues y estás en Él, Él te va a proteger. Él te va a proteger. Ejemplo, manda por ahí un rey a traer a Balaam. Maldice a este pueblo, maldice. Era el pueblo de Dios, a la nación de Israel. Maldícelos. Y Balaam no dio maldición. ¿Cómo voy a maldecir? No pudo traer una maldición a la nación de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios no había visto maldad. No había maldad en ese momento en el corazón del pueblo de Israel. Había santidad, había obediencia. En pocas palabras, eran ovejas. Y querían ahí maldecir. Y no, pero ¿cómo le bendices? Si ya te he dicho que, a ver, vente, vamos a otro lugar, y lo llevó a otro monte. Órale, maldícelo. Y no lo maldijo el profeta Balaam, dio bendición. ¿Por qué? Porque vivía en santidad ese pueblo. Eran ovejas. ¿Hubo maldición contra el pueblo? No, no hubo maldición. ¿Qué dice la Biblia? Ante un hijo de Dios, un verdadero cristiano, una verdadera oveja, no hay ¿qué? Agorero ni adivino.
En pocas palabras, que el demonio y que el brujo quiera hacerle hechicería y cosas así a un cristiano, una cristiana, no puede. ¿Sabes por qué no puede? Porque nadie arrebatará de mi mano a mis ovejas. Jesús los protege. Cierto, no, los demonios se sujetaban a los discípulos y los discípulos estaban bien contentos. ¡Ay, los demonios se sujetan, nos hacen caso! Nos hacen caso. ¿Qué Jesús dijo? No, tranquilos, no se maravillen de eso. Maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y vayan a la gloria eterna. Amados, hay un poder que Dios da a los cristianos. No hay agorero ni adivino ante un hijo de Dios. Ninguna maldición es. Ay, maldecir, te maldigo. Nada, si tú estás en Cristo Jesús, mira, nadie te va a arrebatar de su mano. Hay un poder. Hay un poder. Qué bendición ser una oveja del Señor Jesucristo. Último pasaje, 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amada persona, hermano, hermana, Cristo viene y viene por sus ovejas. Viene el príncipe de los pastores. Si Él viniera en estos tiempos, entonces le conoceríamos tal como Él es. Si no nos toca esos tiempos, amada persona, qué importante es ser una oveja. Pero dice aquí 1 de Pedro, en el 5, versículo 4, que Cristo viene por segunda vez, viene por sus ovejas, y a esas ovejas se les dará una corona incorruptible de gloria. Acuérdense de la enseñanza pasada. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las buenas noticias. Jesús es el buen pastor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, tú eres el buen pastor. Hemos entendido el contexto de esas palabras que tú dijiste, Jesús. ¿Y a quién te estabas refiriendo? Tú nos has enseñado que hay falsos pastores, hay falsos ministros que no tienen amor. Y se ve en que no enseñan la verdad, no les hablan con verdad a las ovejas. Amén. Las tienen engañadas, no reprenden su pecado para que se arrepientan y se aparten de ellos y vengan a sujetarse a ti para que caminen contigo. Tú que eres la verdad, tú que eres el camino, tú que eres la vida y tú que eres el buen pastor. Amén, Jesús. Oh Señor, nosotros solamente somos colaboradores, pero tú eres el príncipe de los pastores. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres el único que puede transformar la vida de una persona, no el hombre. Tú eres el único que les puedes dar vida, que les puedes mostrar el camino y les puedes mostrar la verdad. Porque tú eres estas 4 cosas, Señor. 4 verdades. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida y tú eres el buen pastor. Pero hoy estamos aquí reunidos, Jesús,
Aquí están estas ovejas presentes y que están escuchando esta enseñanza. Tú sabes cómo viven ellos, cómo viven ellas. Si están desamparadas, si están descarriadas, descarriados, pero quieren dejar esos caminos de perdición, pues ellos reconocen que están perdidos, que son ovejas descarriadas, pero que hoy tú les dices que eres el buen pastor. Amén, Jesús. Y que estás interesados en ellas, en ellos. Amén. Dice la Escritura que vistes la multitud y tuviste compasión de ellos, porque las mirabas desamparadas, descarriados, apartadas del Padre Celestial. El atardecer se fue, cuando el sol se ocultó, de regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar, pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Tú eres el buen pastor, Jesús, Amén, Jesús. Gracias. pues has dado tu vida Gracias por tu amor, Jesús.
por cada uno de nosotros. Amén. Qué cuidado, Jesús. Muchas gracias. Oh Señor Jesús, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Amén. Amada persona, ven a Jesús. Amén. Pon un alto a tu mala manera de vivir y ven a seguir al príncipe de los pastores. Amén, Jesús. Por montes y valles buscó hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. Gracias, Jesús. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy Jesús nos deja ver que hay otras ovejas que Él quiere traer a su redil. Amén. Gracias, Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí, dice Jesús. Amén. Jesús le dijo a ese ciego, aquel hombre que había sido ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este ciego le preguntó a Jesús: ¿quién es, Señor, para que yo le siga, para que yo le crea? Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, Él es. Creo, Señor. Y le adoró. Haz lo mismo que Él, amada persona. Cree en Jesús. Amén. Entrégate a Él. Sírvelo, síguelo y adóralo. Gracias, Jesús.